Lunes 30 de enero de 2023, se nos fue ya el primer mes del año, cuando abordaremos la emisión 263 de la reconstrucción metodológica que hemos venido haciendo de la memoria histórica del conflicto armado aún no contado en Colombia. Y para el efecto tendremos un ataque terrorista que ocurrió por parte del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC contra los habitantes de Santander de Quilichao, un hermoso municipio ubicado al norte del Cauca, en el año 2000, pero no fue el único. Hay unos anteriores y unos posteriores que los ataremos en este para darle un concepto y un contexto a una agresión permanente y a una pugnacidad de varios carteles de narcotraficantes, entre ellos las FARC y los mal llamados paramilitares, las AUC, y otros carteles de narcotraficantes que delinquen en la zona. Entonces, este es un tema de profundo calado que indica la intención del Partido Comunista y sus cuadrillas armadas de controlar geoestratégicamente la ciudad de Cali desde los alrededores. Por ende, lo que ocurra en Santander de Quilichao y los municipios aledaños tiene como objetivo cercar la capital del Valle del Cauca y separar el occidente del país y suroccidente del país del control político, geográfico y geoestratégico del gobierno central. Estos hechos ocurrieron y llama la atención que en el informe que elaboró el cura de Rux con sus conciliábulos acerca de la supuesta memoria o la supuesta verdad histórica, no contempla para nada esta intención de las FARC de controlar a Cali como epicentro de todo el control del Pacífico, y este caso de Santander de Quilichao nos lo demuestra con creces. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de su aparición de cuadrillas delictivas que luego se convirtieron en autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC y las llamadas compañías móviles que se le anexaron posteriormente, dirigidas por el narcoterrorista Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, los terroristas del comunismo armado han perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes del departamento del Cauca, área donde el grupo delictivo ha constituido un importante centro de despliegue estratégico para el ambicioso proyecto de ocupar los alrededores de la ciudad de Cali, y con el fin de instaurar una dictadura marxista-leninista en todo el país. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general contra toda la nación.
Buenos días. Buenos días, Vicente. Hoy es lunes 30 de enero del 2023. Nuestra misión 263 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Abordará algunas partes del convulsivo fenómeno de la violencia multiforme sucedidos en el departamento de Antioquia, que durante años fue convertido en importante puntual geopolítico y geoestratégico para los intereses de las cabecillas de la FARC y otros carteles del narcotráfico, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencia sistemática contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del paradisíaco municipio de Santander de Quilichaba en el norte del departamento del Cauca? Bueno, el departamento del Cauca, como lo vemos en el mapa inferior izquierdo, está ubicado en una zona de una importancia capital para Colombia porque tiene un buen tramo de el territorio marítimo y el territorio insular y el territorio continental de Colombia. Y lo hemos anotado en anteriores emisiones, es una muestra de toda la etnografía y la geografía colombiana, ya que al occidente tiene selva tropical, tiene mar con sus playas y su riqueza. Al centro tiene cordillera con bastante producción agrícola y un potencial minero. Inclusive se dice que puede tener hasta gas y petróleo si se hace una investigación más profunda. Y al oriente tiene, o al centro mejor, tiene unos valles muy importantes que son el del Patía y el Cauca, con aguas que irrigan la región y producen una capacidad agropecuaria importante para surtir al resto del país. Al oriente limita con la cordillera oriental y su territorio es ocupado prácticamente por las tres ramificaciones de la cordillera de los Andes. Y al sur tiene una zona geoestratégica muy importante que tiene cierta similitud con la península italiana, que se llama, con la bota italiana, que se llama la bota caucana, y limita directamente con los departamentos de Putumayo y Caquetá, entrando ya a lo que es la selva amazónica. Entonces, es el único departamento de Colombia prácticamente que tiene límites con la selva amazónica, que tiene territorio en los Andes y que tiene territorio en la región marítima, la región oceanográfica colombiana. No hay otro departamento que tenga esas características. Fuera de Nariño, que también sucede lo mismo, obviamente, porque Nariño limita con el Putumayo y además Nariño es limítrofe con dos países. Entonces, en conjunto, Cauca y Nariño constituyen un importante emporio geoestratégico de Colombia con un valor incalculable de mantener una ligazón geográfica con la cordillera en toda su extensión, con el nacimiento de los principales ríos de Colombia y con la selva amazónica. Además que si se miran en su conjunto y se arma un solo contexto geográfico, entonces tienen límite con dos países en la zona selvática colombiana. Toda esa importancia no se ha visto y no se le ha dado la trascendencia que le corresponde, además del potencial de desarrollo que tiene toda la zona pacífica para turismo y explotación pesquera e investigación científica sobre el aún inexplorado por Colombia Océano Pacífico, tanto en especies marinas como la biodiversidad que se encuentra en la costa, que es muy cercana a la selva tropical pacífica. Por su naturaleza, pues ya lo dijimos, es un departamento muy irrigado, lo vemos aquí. Y vemos que el río Cauca forma
Desde su nacimiento se va ampliando en la medida que le caen cursos de agua de las dos cordilleras, es decir, de la central y la oriental, que van vertiendo sus aguas sobre el río Cauca. Le va aumentando el cauce y va constituyendo un importante valle en medio de volcanes, de montañas muy agrícolas y de zonas mineras que aún no han sido explotadas en la dimensión que corresponde, ni le han traído, ni le han retribuido mejor a este departamento lo que corresponde. Y al centro-norte, más nororiente del mismo departamento, está enclavado el municipio de Santander de Quilichao, en límites con el Valle del Cauca. Entonces, aquí vemos, esta manchita negra es Popayán, y aquí vemos en este mapa, esta mancha amarilla es Cali. Diríamos que más o menos, aunque está más cerca de Cali que de Popayán, más o menos es equidistante y es un punto intermedio con una proyección muy valiosa, muy destacada, muy notoria para el futuro de esta región del norte del Cauca. El desarrollo que ha adquirido Santander de Quilichao ha sido producto de su cercanía con Cali y se ha desarrollado o se ha avanzado mejor en forma importante gracias a ese proceso, pero también tiene obvio el control administrativo y político de Popayán. El tema es que por ser tierra que está ubicada en medio de las dos cordilleras y por estar tan cerca de las dos ciudades, o más o menos equidistante de las dos ciudades, el Partido Comunista y las FARC vieron que es un punto geoestratégico supremamente importante para el apoyo logístico y la prospección hacia las dos ciudades. Entonces, en el afán o en el plan de rodear a Cali para separarla del resto del país y separar el Pacífico como un objetivo geoestratégico de avance hacia la toma del poder, Santander de Quilichao se convirtió en las últimas 3 décadas en un epicentro de actividad criminal, logística, de inteligencia, de planeación, de recuperación de los delincuentes y de coordinación entre las dos capitales, Cali y Popayán. Y lo vimos en los recientes paros que hubo contra el gobierno Duque, que las dos ciudades, Cali y Popayán, fueron objetivo fundamental del avance de los terroristas y de los daños que hicieron contra la infraestructura y contra la integridad de la nación, y que en Santander de Quilichao se movieron muchas actividades relacionadas con este paro. Por lo tanto, es un municipio que tiene mucha importancia, además de que es supremamente hermoso. Su casco central urbano guarda la construcción de las antiguas municipalidades de construcción colonial española. Su catedral es muy conocida, muy famosa, muy icónica. En cualquier postal que se ve la foto inmediatamente se identifica. Y la carretera o la vía principal que une a Santander de Quilichao con Popayán y Cali ya es parte de la vía panamericana y está más o menos en buen estado de funcionamiento. Y aquí vemos que hasta la banca ha estado conservada de manera adecuada. Pero igual alrededor del poblado, por estar construido en la parte baja de la cordillera, se presentan los problemas de deforestación y de erosión, y esta montaña que se ve que ha sido deforestada de manera agresiva por el ser humano está al borde de desbancarse y podría causar una tragedia allá en el área urbana de Santander de Quilichao. Y al avanzar hacia la cordillera occidental vemos estas cascadas que son impresionantes, donde la temperatura es muy agradable, de 18 a 20 grados, y se pueden hacer esos paseos
o esos sitios o esas actividades turísticas de descanso familiar, pero igual con la presencia de los bandidos es muy difícil acercarse por allá por correr el riesgo de ser secuestrado o hasta asesinado por las FARC y los demás carteles de narcotraficantes que hay en la zona. Pero además por la posición geográfica que acabamos de ver, es un punto intermedio ideal para que los carteles de la droga que tienen movimiento entre el Cauca, el Valle, Nariño y Chocó tengan puntos de paso, puntos de control, negocios, inversiones y desaten otro tipo de violencia complementarios a los de las FARC. Ese sería como un cuadro muy general de lo que ocurre en este municipio afectado por la violencia, como casi todo nuestro territorio, y por la violencia originada por las FARC como brazo armado del Partido Comunista con la visión de tomarse el poder. Mi coronel, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales del ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC contra los habitantes del municipio de Santander de Quilichao? Bueno, además de los responsables intelectuales y materiales, hay que hablar de los responsables políticos. Estos atentados de los que estamos hablando ocurren fundamentalmente durante el gobierno Pastrana. No es que antes de ni después de no hayan ocurrido. Terroristas de las FARC siguieron o venían cometiendo crímenes allá y venían cometiendo acciones delictivas en Santander de Quilichao. En el gobierno de Pastrana se arreciaron más esas acciones y luego pasó ese gobierno y siguieron. Pero aquí en este caso específico de lo que vamos a hablar hoy, indudablemente el señor Pastrana y el señor Víctor G. Ricardo tienen una responsabilidad muy grande por su debilidad de carácter, su laxitud frente a los bandidos de las FARC, su falta de visión estratégica, su arrogancia de creer que sabían de todo y las decisiones que tomaron en conjunto, no solo frente a las FARC, sino frente al ELN en esa zona, después del asalto de los terroristas del ELN a la Iglesia de la María y a la kilómetro 18, donde secuestraron una gran cantidad de personas. Y la solución que tomaron fue remover del cargo al general Canal, que era quien estaba cumpliendo con la misión, porque se les estaban dañando los diálogos que ya estaba proponiendo el ELN. Entonces, todos esos daños que sufrió la población tienen dos responsables políticos que nadie los ha puesto en su lugar, pero son ese par de personajes, Víctor G. Ricardo y Andrés Pastrana, que ansiosos del premio Nobel y seguramente el señor Ricardo pensando que él podría ser el próximo presidente de Colombia, andaban en otro mundo, mientras Tiro Fijo y el Mono Jojoy, que eran los principales cabecillas de las FARC, dirigían desde el Caguán, protegidos por el Estado colombiano, todas estas acciones criminales. Entonces, esos son los autores intelectuales y el autor material, el jefe directo de todos estos crímenes, es este delincuente que aparece aquí al lado derecho, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, que tiene un prontuario igual o peor que el de Tiro Fijo y el de Mono Jojoy, y ahora es honorabilísimo senador de la República y a menudo aparece en los medios diciendo que él es víctima de montajes y que él ha dicho la verdad y que con eso es suficiente para que no le pase nada y que él no es terrorista ni narcotraficante, sino que él lo que es un luchador popular. Entonces, esos son los responsables en distintos niveles de lo que nos ocurre en Colombia y lo que ocurrió y ha ocurrido en Santander de Quilichao. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes más resaltantes del ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de la FARC contra los habitantes del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en el año 2000? Hablemos de unos antecedentes muy directos de allá de Santander de Quilichao. Ya lo decíamos en la parte introductoria, el narcotráfico con unas direcciones estratégicas en la ciudad de Cali y el norte del Valle y el norte del Cauca tiene mucha fuerza en la región. Además, los indígenas, no de ahora, sino ya hace muchos años, están cultivando marihuana de la mejor calidad, la crepi, y tienen unos intereses mixtos contra Colombia todos, ninguno incluyente a favor de Colombia.
Y cuando la guerrilla comenzó a crecer, tanto el ELN como las FARC en esa zona del Valle del Cauca, con extensión al norte del Cauca, también aparecieron los bandidos de la familia Castaño Gil, porque el negocio del narcotráfico no lo podían dejar de controlar ellos. Entonces hubo una guerra a muerte en la zona, inclusive en Santander de Quilichao hubo varias masacres derivadas de esa pugna entre distintos carteles de narcotraficantes, incluidas las AUC, contra las FARC y contra el ELN, contra otros grupos criminales. Por esta razón, la violencia se exacerbó y tiene múltiples vertientes lo que ocurre para esos días. Y finalmente, como siempre, las víctimas son la población civil, los pobladores civiles, en particular los trabajadores rurales que tienen a los bandidos ahí presentes todo el tiempo haciéndoles daño, o las personas que manejan negocios, que eran víctimas de extorsión o de atentados terroristas por parte de todos estos grupos, con énfasis en las FARC y los mal llamados paramilitares. Como se ve, todo esto tiene un objetivo que es avanzar hacia la ciudad de Cali, es bloquear a la ciudad de Cali, es buscar aislar a Pradera y a Florida, que quedan al sur del valle, pero al norte de Santander de Quilichao, con el fin de crear lo que ellos llaman una república independiente y liberar una zona que sería Cali. No era un proyecto paralelo ni secundario, era un proyecto simultáneo de crecimiento sobre las 30 principales ciudades que ellos tenían ubicadas en un mapa, en el plan estratégico. Y lo que ocurrió es que con la presión que sufrieron en Cundinamarca, producto de la Operación Libertad 2, el señor Cano tomó la decisión de, tras la muerte de Tiro Fijo, de diseñar el plan Renacer, que era volver a la guerra pequeña de guerrillas e incrementar esa presencia geohumana alrededor ya de la capital del Valle como primera prioridad, sin dar paso atrás, como lo hemos venido viendo, a recuperar a Cundinamarca con el fin de avanzar sobre Bogotá. En el año de 1999 se presentaron varios ataques terroristas con explosivos contra las entidades financieras de Santander de Quilichao. Inclusive utilizaron cilindros para destruir las paredes e ingresar naturalmente a robarse el dinero que había en esas sedes bancarias. Por esa misma época ocurrieron dos hechos muy vergonzosos, muy tristes, y que demuestran la fragilidad de la estrategia de seguridad nacional que tenía el señor Andrés Pastrana y su ministro Lloreda, ministro de Defensa Lloreda, y el desfase en que estaba Colombia frente a la acción criminal de los terroristas. Y fueron los secuestros de la María y el kilómetro 18 por parte del ELN, mientras en el Caguán las FARC hablaban de paz, y en Bucaramanga también el ELN secuestraba a los pasajeros de un avión de Avianca y los aterrizaba en plena selva del Magdalena Medio, en una pista clandestina y sin ninguna especificación técnica, y se llevaba a todas esas personas secuestradas en un espectáculo mediático vulgar y humillante. Y ni el ministro de Defensa renunció, ni el señor Pastrana rompió los diálogos, ni el Congreso de la República le hizo el juicio que correspondía, sino todos tan tranquilos y todos tan campantes como la propaganda de Johnny Walker. Hubo muchas acciones terroristas de todo tipo: secuestros, reclutamiento de menores, colocación de bombas, asesinato de soldados, de policías, ataques a instalaciones militares, inclusive a la tercera brigada, la sede en Cali, con una ametralladora .50 le dispararon desde un cerro aledaño y desde una concesionario de vehículos que había frente a la guardia o diagonal a la guardia de la tercera brigada. Desde ahí le lanzaron con una
con una camioneta, con una rampa adaptada, unos cilindros bomba hacia la sede del batallón Pichincha, entre otras, ¿no? Porque hubo muchas más. Y posteriormente, 2 años después, pues el asesinato de Monseñor Cancino y el secuestro de los diputados del Valle. O sea, todo esto es un conjunto de acciones criminales, todas dirigidas y ordenadas desde el Caguán y ejecutadas por el ilustrísimo senador Pablo Catatumbo. Al mismo tiempo hicieron algo que es una vergüenza para el señor Pastrana y para el señor Víctor G. Ricardo, es que mientras hablaban de paz en el Caguán y organizaban los comités temáticos en cabeza de Simón Trinidad y Mariana Pérez, Iván Ríos y otros delincuentes, y los periodistas desesperados por tomarles la última declaración y la foto de Simón Trinidad con gafas oscuras, y en realidad estaban los cabecillas principales de las FARC a muy pocos kilómetros en una reunión con terroristas internacionales y con jefes de los partidos comunistas, terminando de refinar los detalles, cómo lanzaban la ofensiva para tomarse el poder en Colombia y cómo incrementaban todas esas acciones criminales que se disminuyeron por la acción de la seguridad democrática y por las muertes de Tirofijo, Cano, Tirofijo, Reyes e Iván Ríos en el 2008. Pero durante ese periodo siguieron desarrollando lo que allí se ha previsto y fue lo que planearon los cabecillas en el pleno ampliado del Caguán, en las barbas de Pastrana y de Víctor G. Ricardo en esa época. Y paralelamente estaban cometiendo y acometiendo acciones sincronizadas de terror en todo el país. Entonces no ocurría un hecho aislado, por decir algo, el ataque a Santander de Quilichao que vamos a ver hoy, como un acto individual, sino que era parte de un conjunto, porque ese mismo día atacaban un pueblo en el Tolima, otro pueblo en Antioquia, otro en el Huila, cometían un acto terrorista en Cundinamarca, montaban retenes en diferentes vías. Es decir, estaban en una campaña de guerra y el Estado colombiano estaba en una campaña de bobería colectiva, hablando de paz y maniatando a las fuerzas militares, como ocurrió con el rescate de los secuestrados en La María y en el kilómetro 18, que el general Canal lanzó una ofensiva permanente y se puso al frente de las operaciones y los persiguió hasta que tuvo los bandidos del ELN prácticamente a tiro de haz y le ordenaron que retirara las tropas de la zona, porque era que los bandidos ya estaban hablando por medio de la curia de la región para que se hiciera la paz y ellos liberaban los secuestrados. El general Canal apretó el cerco y los bandidos asesinaron a uno de los secuestrados. Entonces se le vino el mundo encima, que era culpa de él, la muerte del secuestrado y no de los bandidos que fueron los que lo asesinaron. Entonces, finalmente, al general lo retiraron del servicio activo y la persecución se detuvo. Los bandidos en apariencia le entregaron a los secuestrados a la Cruz Roja y un año después comprobamos personalmente que los tenían pagando a cuentas en el exterior, consignando unos dineros por medio de transferencias electrónicas con la clave Buen Viento que utilizaban para que los dineros llegaran a Suiza tras seguir una ruta por unos bancos de segundo piso, como llaman, ahí en Cali. De ahí salían para las Bahamas, de las Bahamas pasaban a otro paraíso en Europa y de ese paraíso llegaban a una cuenta en Suiza. Entonces, esas acciones sincronizadas que hacían las FARC fueron aprovechadas por el ELN para que eso ocurriera. También hubo secuestro de varios policías y militares y asesinatos a sangre fría de policías y militares. Era común que el señor Catatumbo le ordenara a sus cuadrillas que a los soldados campesinos o indígenas que vivían en la región, cuando fueran de licencia, los bajaran de los vehículos y los asesinaran en presencia de todo el mundo, porque esos soldados no iban ni a licencia ni a ver a la familia, sino que iban a ir a hacer inteligencia. Y tuvimos el caso de un soldado de la policía militar en Cali, un soldado indígena, que la mamá estaba ya próxima a morir y al soldado lo llamaron que tenía que ir y se le dio el permiso para que fuera a visitar a su familia. Y cuando llegó al pueblo, pues tomó la chiva para ir a la vereda del vehículo de transporte rural
y cuando se bajó del vehículo lo estaban esperando y ahí lo fusilaron delante de todo el mundo y la señora pues apenas se enteró que el hijo había muerto, también murió. Y eso no lo menciona para nada el señor de Rux en su informe. Había un trabajo clandestino de redes urbanas que estamos seguros que aún continúa en Popayán, Cali y Santander de Quilichao. Eso no significa que ese trabajo no se extendía a Buga, Palmira y los demás municipios, pero dijéramos que en estos tres están sobre una línea, en la vía panamericana, ahí se estaba trabajando en esa construcción de redes urbanas clandestinas y fortaleciéndolas. Entonces, por eso la información era tan exacta para lo que necesitaban hacer los bandidos en esas tres ciudades, porque tienen los informantes precisos, inclusive infiltrados en organismos claves que les dan la información exacta y que tienen acceso a las fuentes donde se escuchan los datos que necesitan estos delincuentes para cometer sus crímenes. Entonces, como vemos, el norte del Cauca siempre se ha dicho que el problema está en Toribío, Cajibío y otros municipios que hemos estudiado. Y claro, ahí están los bandidos, han hecho mucho daño. Pero el epicentro, el manejo intelectual ha estado en esos municipios, Popayán, Cali y Santander de Quilichao, donde el Partido Comunista ha tenido ciertas estructuras bien fortalecidas a lo largo de los años. Eso podría ser un contexto para entender más a dónde llegamos. Correcto, mi coronel. Presenciamos la infamia de la paralización de las operaciones del señor general Canal y su destitución porque se opuso al cumplimiento de su deber constitucional por parte de un débil presidente. Mi coronel, dentro de los antecedentes del ataque terrorista contra los habitantes del municipio de Santander de Quilichao en el año 2000, se resalta que un año antes, el capo del cartel de las FARC, Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, ordenó atacar este municipio y robar el dinero de las entidades bancarias. ¿Cómo describió el diario El Tiempo este suceso? Bueno, resulta que el 10 de marzo de 1999 por la noche, las FARC lanzaron una oleada terrorista sin precedentes, pero de mucha magnitud contra los habitantes de Santander de Quilichao con el fin de robarse la infraestructura, perdón, de robarse los dineros que hay en el banco, en varios bancos, el Cafetero, el Copdesarrollo, Credencial de Occidente y Caja Agraria, que quedaban todos ahí en el mismo sector, en el centro de la ciudad, eran las sedes, y pues naturalmente ahí había dinero. Y estos delincuentes le colocaron cilindros, le arrojaron cilindros explosivos y bombas a las instalaciones para poder entrar de sorpresa, como si fuera un ataque normal, lo que ellos llamaban una toma. Y se calcula que en ese momento se robaron 400 millones de pesos de lo que había en las cajas de los bancos y hubo, obvio, un combate por la reacción de la policía. Y ahí quedaron 3 bandidos muertos que se los llevaron en los vehículos en los que escaparon y un particular, una persona que viajaba en un camión llevando carga desde Armenia hasta Ipiales, falleció producto del ataque de los terroristas y 7 civiles más quedaron heridos. Todas las viviendas que estaban alrededor de las sedes bancarias pues, fueron destruidas. Y al mismo tiempo, esa misma noche, en otro caso que ya vimos aquí, en la localidad de Caloto, los terroristas de las FARC dinamitaron unas paredes de la cárcel municipal de Caloto y allí se escaparon 64 delincuentes y también le robaron las armas a los guardas de seguridad, a los guardianes de la cárcel. La misma noche dinamitaron las sedes con ataques terroristas, las sedes de la Caja Agraria, de una cooperativa y del Comité de Cafeteros en el municipio de Piendamó, que no es tan lejos. Piendamó queda más o menos a media hora de Santander de Quilichao, 40 minutos. Y
la reacción de la policía pues tuvo que ser muy intensa, fue sorpresiva para coordinar todos los apoyos. En ese tiempo, como muy bien lo conoce mi coronel González, no había ese apoyo tan completo de fuerza aérea ni de apoyo ni de elementos aéreos para las tropas terrestres, y facilitaba la sorpresa a los bandidos. Pero como vemos, es una sumatoria de hechos lanzados en forma paralela contra los habitantes de esos municipios. Y pues igual que todas las veces pintaron las paredes y dejaron mensajes escritos que son las FARC, que nos estamos tomando el poder y que estaban vengando la muerte de 10 bandidos de las FARC que habían caído en combate en Silvia unos días antes. Entonces, muy complejo lo que estaba pasando, y la debilidad de carácter del señor Pastrana era manifiesta, porque estamos hablando del 11 de marzo del 99 y recordamos que apenas 2 meses antes, el 7 de enero de ese año 99, fue cuando Pastrana fue a hacer el show ridículo al Caguán, a sentarse solo en una mesa porque Tiro Fijo lo dejó plantado, y sin embargo siguió con esa farsa, ya que a él lo que le interesaba era que lo vieran en el mundo como el presidente de la paz, así Colombia sufriera todo este tipo de bofetadas, padeciera todo este tipo de bofetadas de los delincuentes. En crónica publicada por el diario El Tiempo de Bogotá, se explicó que el ataque terrorista de la FARC ocurrió en agosto del 2000 contra los habitantes del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. ¿Fue parte de una acción criminal coordinada con otros ataques en el país? ¿Cuáles detalles podríamos destacar de estos hechos? Pues, como ya lo hemos venido diciendo, lo que ocurrió en Santander de Quilichao, en la nueva, lo que llamaron ellos toma guerrillera, fue nuevamente una acción combinada, y por eso El Tiempo lo llamó o lo tituló en ese momento Arremetida Guerrillera Anoche, y resaltó que ocurrió simultáneamente en el norte de Santander, Valle, Cauca, Nariño y Arauca. Y relata en ese episodio que en la Bateca Santander asesinaron a 2 menores de edad, uno de 5 años y otro de 8 meses, y que en el ataque terrorista las FARC lanzaron un cilindro contra la casa de el agente de policía Olger Parada, quien estaba con su esposa Marta Zúñiga y sus niños y 2 niños de 5 y 8 meses, y todos murieron por acción del acto criminal premeditado y cometido por los bandidos de las FARC contra un agente de policía con su familia. Y otro de los cilindros causó grandes daños en el colegio Nuestra Señora de las Angustias. Eso ocurrió en la Bateca Santander. Y este hecho ni por equivocación es mencionado por el señor de Rux en su informe, y nadie explica cómo algo tan grave como el asesinato de 2 menores de edad y una señora, la madre de los 2 menores de edad, con su esposo, pasa inadvertido en un informe en el que se está contando la verdad. Entonces, ¿de qué verdad estamos hablando? Y también fallecieron otras personas que estaban allá, un señor de apellido Capacho, un comerciante de la región. Y en Santander de Quilichao, nuevamente, las FARC volvieron a atacar las sedes bancarias y el puesto de policía. ¿Y por qué atacaban las sedes bancarias? Porque ya hemos descrito todo lo que se mueve allá de comercio legal y de actividades ilegales. Entonces se sobreentiende que en los bancos hay un flujo de caja permanente, y que un asalto a determinada hora o en determinada época les va a producir réditos a los bandidos que van a buscar dinero para sostener su guerra. Pero paralelamente, esa misma noche hubo ataques criminales en el Valle, en el departamento de Arauca y en el municipio de Tangua, al sur de Nariño, o en el corregimiento de Tangua.
Quiere decir que era algo preparado con un solo objetivo, que al llegar tanta información al tiempo, era difícil para las fuerzas militares determinar hacia dónde se enviaba el apoyo de tropas aerotransportadas o helicoportadas e inclusive el apoyo de fuego y de iluminación que prestaba la Fuerza Aérea de Noche para que las fuerzas pudieran ubicar a los delincuentes en la oscuridad. Entonces, vemos que lo que ocurre esta noche es una reedición de lo que ha sucedido en el 99. Es el producto de la falta de claridad del gobierno frente al crecimiento de los bandidos y es el desarrollo de un plan estratégico siniestro que apunta a destruir el país, a destruir a Colombia y a causar la sensación de que ellos tenían el control y que era algo que vendría muy pronto, la toma del poder, en especial con un énfasis sobre la ciudad de Cali. Eso tiene todo ese conjunto y ese contexto. Coronel, ¿qué informó la cadena radial Caracol respecto al ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de las FARC contra los habitantes del municipio de Santander en el año 2000? Pues eran tantas las noticias que producían estos hechos, porque pues claro, imaginemos, sí, volvamos al tiempo en la mañana al señor Arismendi, hablando con sus corresponsales de las diferentes zonas, tocando todos estos temas, que anoche en Arauca, que anoche en Nariño, que anoche en el Valle, que anoche en Santander de Quilichao. En una de las tantas, ahí está el recuadro, no es invento de la fundación, es la realidad, lo tiene Caracol en su página web, ahí está. 2 personas muertas deja la toma guerrillera a Santander de Quilichao. Pues no fue una toma guerrillera, es un ataque terrorista, pero en ese ataque murieron un policía y un señor, un civil, y otras 2 personas quedaron heridas y nuevamente los saqueos a 3 entidades bancarias. Entonces vemos que así como un año antes asaltaron varios municipios, los peajes y las sedes bancarias de Santander de Quilichao y Piendamó, esta vez repitieron la fórmula y además lanzaron otros ataques terroristas en distintas ciudades del país. Nunca fue posible que los ministros de defensa, todos expertos en estrategias sin haber prestado servicio militar, entendieran que a esto va a quedar una dirección distinta y enfocar un trabajo cívico-militar y una responsabilidad política más grande del Estado, sino todos pasaron por ahí sin pena ni gloria, pero si se les pregunta, todos fueron los artífices de las grandes operaciones contra las FARC. Qué contraste cuando aquí lo que vemos es que no tenían la menor idea de lo que estaba pasando y no supieron dirigir las fuerzas y seguimos hoy, porque el que tenemos ahora no es la excepción de esa misma línea de pensamiento y de comportamiento, y peor porque es comunista y lo que quiere es acabar con las fuerzas militares. Adelante, mi coronel. Mi coronel González. ¿Qué información, qué informó la cadena radial Caracol respecto al ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de la FARC contra los habitantes del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en el 2000? No, ya dijimos que la cadena Caracol informó lo que ha ocurrido, el asesinato de un policía y de un civil y de varias personas heridas, pero pasó como una noticia más en medio de todo ese embrollo de actos que cometían las FARC y el ELN contra los colombianos. ¿Por qué la sexta cuadrilla de la FARC perpetró la masacre del recuerdo y quién ordenó la comisión de este crimen múltiple? Esto fue otro hecho increíble. Estamos hablando de noviembre de 2000. O sea, 3 meses después de este segundo asalto a las entidades bancarias. Y Santander de Quilichao, por su temperatura, es un pueblo de temperatura cálida y un ambiente muy parecido al de Cali, muy de rumba, muy festero, y con la presencia de narcos de todos los pelambres, pues se mueve dinero.
y hay una discoteca, un estadero, un bailadero de esos allá, muy conocido, recuerdo, Bar Grande. Y ahí entraron unos bandidos de las FARC con armados con fusiles y asesinaron a un poco de personas allá por temas relacionados con la violencia y con el narcotráfico y con la información de quién es informante del ejército, de quién no está con ellos, quién les debe cuentas. Pero fue una masacre horripilante cometida en un área urbana a menos de una hora de Cali y a más o menos también una hora de Popayán. Y hubo una cantidad de muertos, heridos, destrucción del establecimiento, zozobra, terror y se dice que el ataque lo cometieron porque allí estaban consumiendo licor dos miembros de las AUC. Esto fue la sumatoria de una guerra que había entre las AUC y las FARC en la región, en la cual ya en menos de 3 meses iban 25 muertes violentas y 12 desaparecidos, según se relataba en ese tiempo por la Fiscalía y por los organismos de derechos humanos. Entonces, se hizo un barrido a nivel nacional y resulta que esa guerra de la que hablamos se había extendido a todo el país. En Santa Marta, en la zona de Magdalena, departamento de Magdalena, también hubo otra masacre de personas por parte de los mal llamados paramilitares, sindicándolos de miembros de las FARC. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál era la claridad que tenía el señor Pastrana frente a la seguridad nacional y cuál era el enfoque que le estaba dando a la seguridad, distinto a tolerar a las FARC y a todos estos bandidos que hicieran lo que quisieran? Pues simplemente eso explica que no había política de defensa nacional como no la hay ahora, no había ley de seguridad nacional, por ende las tropas ni estaban bien dotadas ni estaban dirigidas para tener la reacción ante estos hechos. No es que los puedan impedir porque son magos, pero con una mejor disposición y con unos mejores medios y con unas políticas diferentes de seguridad, seguramente esto no ocurriría. Pero esa misma noche ocurrieron un montón de hechos aberrantes en varias partes del país, sobre todo este de Santander de Quilichao, donde los bandidos de las FARC se metieron a un bar en plena ciudad, en plena área urbana, y llegaron disparando indiscriminadamente contra todos los que hay allí, sindicándolos de ser miembros de las autodefensas. Y en otras partes del país, los bandidos de las autodefensas asesinando gente, sindicándolos de ser miembros de las FARC. Y las fuerzas militares amarradas, maniatadas, la policía incapaz de contener estos hechos y el gobierno hablando de paz con los bandidos. ¿Cuáles fueron los argumentos del Consejo de Estado para condenar a la nación por el ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Santander de Quilichao? El argumento es más o menos el mismo. Cuando se trata de civiles que demandan a título personal, entonces dicen que el Estado tenía la responsabilidad de protegerlos y no los protegió. Y cuando se trata de destrucción de establecimientos y daños de viviendas y de localidades e instalaciones, aducen que la información era recurrente, que se sabía que iban a atacar y que el Estado no hizo nada. Pero, ¿por qué no se repite, ya que en Colombia existe el sistema de la repetición, contra el señor Pastrana, contra el señor Víctor G. Ricardo y contra el ministro de Defensa? Porque es que pongamos las cosas en claro. ¿Cómo es que ocurre? Pues las fuerzas militares y de policía, por medio de sus servicios de inteligencia, detectan. Se escucha en una conversación, se obtiene una información, se incauta un documento, etcétera, en el cual dicen los planes o se conocen los planes. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Informarle a la fiscalía si es del caso, si hay los méritos, y comunicarle a las unidades subalternas
que hay tales y tales planes, y eso se deja constancia en radiogramas, poligramas, oficios exclusivos de comando, etc. Entonces queda la prueba de que las fuerzas militares y la policía tenían conocimiento de qué iba a pasar, pero lo que no sabían era cuándo iba a pasar, ni mucho menos la dimensión del hecho, ni dónde iba a pasar, sino que se alertan las unidades. Por ejemplo, se recibe la información de que en el Cauca hay este plan, entonces se alerta a todas las unidades del Cauca. Ocurre el hecho y entonces lo más fácil es decir, sí sabían, y cuando les preguntan, por ejemplo, a los policías es muy común decir, sí, eso sabíamos que iban a tomar porque nos llegaban radiogramas y mensajes permanentes de que eso iba a pasar, pero lo que no se tenía era por parte del nivel estratégico una disposición logística para que llegaran unidades a apoyar a los que estaban atacados, ni mucho menos se le daba por parte del alto gobierno la visión de que iba a ser una cuestión sistemática y sostenida en todo el país, sino que se miraba como un problema de orden público y de seguridad que le correspondía a cada municipio y a cada región defender, o a cada unidad militar de cada región. Y mientras no se le daba ese enfoque de conjunto estratégico, pues no se podía entender cuáles serían los enfoques principales, los puntos de foco principales. Y eso se llama dirección estratégica, y eso le corresponde al gobierno nacional, a algo que llamaban el Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, que nunca ha funcionado, en el que se supone que llegan todos los estrategas de escritorio, que algunos hacen curso decisional, a analizar los problemas del país y a tomar las decisiones de los enfoques. Es que la guerra es de apreciación de situación permanente, y eso no se hace a nivel de gobierno porque ni tienen idea ni se dejan asesorar. Entonces lo más fácil cuando vienen las sanciones, sanciones y al Estado a que pague por estos daños. Y uno pregunta, ¿y la repetición qué? Porque es que los que son altos funcionarios del Estado deben responder también, no solamente los de abajo, que siempre ocurre que la cuerda se revienta por el lado más débil. Entonces, el que estaba en el puesto, el que estaba en la región, es el que sale sancionado, y los que tenían la titularidad del cargo principal nunca responden por lo que sucedió. Esa es la realidad de esos fallos y esas condenas que termina el Estado pagando millonarios desembolsos a las víctimas de los daños, y quienes tenían la responsabilidad pasan de agache. Entonces, coayudó el pacto FARC-Santos para erradicar la agresión persistente de la FARC contra los habitantes del municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Yo diría que no. No, porque aquí vamos a mostrar apenas dos casos. Se firma la supuesta paz en el 16, 17, y todo ahora es un remanso de paz y los cambios. Pero aquí vemos que esta noticia del País de Cali, del año 2019, ya en el gobierno de Duque, dice que nuevamente las FARC tienen bajo asedio a Santander de Quilichao. Pero no es el único hecho. Por esos días recordamos que fue muy famosa la imagen de un camión, no carro, camión, bomba, que explotó ahí en Santander de Quilichao contra la policía y contra los habitantes del municipio, y causó enormes destrozos y asesinatos. Y aquí vemos que una noticia más que describe un poco los daños que han hecho estos delincuentes contra Santander de Quilichao en el 2019. Y la otra noticia es esta, que ahí vemos al ministro Molano en una rueda de prensa hablándole a los medios, explicando uno de los tantos crímenes cometidos por las FARC en esta región, ahora con el nombre de que la disidencia de Dagoberto Ramos. Entonces viene una dicotomía que nadie entiende. La misma Dagoberto Ramos reconocieron, nosotros no somos disidentes, somos las FARC, dicen ellos mismos. No hay disidencias de las FARC. Y el gobierno nacional es el que se encarga de lavarle la cara diciendo que hay disidencias. Ahí tenemos al mismo ministro Molano, que es bastante locuaz, diciendo que son los disidentes. ¿Cuáles disidentes? Son las FARC. Ahí ellos mismos lo dicen, somos las FARC. Y en sus documentos no escriben, no llaman titulares ni se llaman Dagoberto Ramos simplemente, sino dicen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Compañía Móvil
Dagoberto Ramos hizo esto y esto. Y si los entrevistan, ahí miramos en YouTube, no lo estamos inventando nosotros. Ustedes son disidencias, y nosotros no somos disidencias, somos las FARC. No hay disidencias. Entonces, ¿cuál es el cuento? Si ellos mismos dicen eso. Entonces, en síntesis, para su pregunta, no hay ninguna incidencia positiva del pacto FARC-Santos en que la paz haya llegado a Santander de Quilichao. ¿Cuál es el punto de vista de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación acerca de la situación de los niños como víctimas inocentes y como actores obligados en las regiones de Colombia donde delinquen los terroristas de las FARC? No sé qué está pasando con nos toca escucharlo así. Como epílogo de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de la FARC contra los habitantes del municipio de Santander de Quilichao en el año 2000? Bueno, reflexiones como siempre surgen muchísimas y tratemos de hacer algunas muy generales de estos hechos. Desde hace muchos años, siguiendo la teoría soviética de los manuales de guerra psicológica, las FARC y el Partido Comunista han dicho que todas sus acciones terroristas sostenidas y sistemáticas son por la paz. Ellos quieren la paz, son atletas de la paz, son luchadores de la paz. Y eso al final vende, ¿no? La gente agobiada, como hagamos paréntesis, está ocurriendo en este momento, los diálogos con el ELN ya no tienen como esa trascendencia para las personas y Petro encontró una autopista perfecta para seguir avanzando con su desorden que lleva, porque el país no quiere saber más de negociaciones de paz, ni le interesa, ya que el albañil, el carpintero, la ama de casa, el, el obrero, el industrial, el ganadero, están pensando después de esta pandemia y esta crisis cómo sobrevivir al día a día y cómo impulsar su negocio, su trabajo, cómo hacer que la economía renazca. Y todas esas noticias ya son agotadoras, son fatigantes. Entonces volvemos a que si le hablan de paz, la gente dice, sí, sí, que se firme eso, ya no más violencia, no más queremos, pero no se dan cuenta de la manipulación que están haciendo los otros, que siguen en su esencia y logran, como lograron las FARC, después de toda esa espectacularidad del pacto y de la doble moral de los que decían defender la derecha, que se prestaron para el show, ya la gente no quiere saber, sí, sí, que firmen eso y que no más y ya arreglen ese problema y que no haya más violencia. Y entonces esas acciones terroristas son por la paz. Increíble, ¿no? Contraste grave. Hay un olvido de la intención estratégica de las FARC en Cali y no lo han querido entender y aquí lo estamos viendo en hechos concretos. Las FARC rodeando a Cali por el lado de Santander de Quilichao y el norte del Cauca, pidiendo para esa época que despejaran Pradera y Florida, atacando directamente la ciudad de Cali. Luego vienen los paros y se comprueba que las FARC financian esos paros y esa violencia y todavía hay personas pensando todavía en
otros eventos y dudando de que hay una intención estratégica de las FARC y el Partido Comunista en Cali para liberar esa zona, máxime que tienen unos contactos muy fuertes con el narcotráfico, que los mismos indígenas de la región del Cauca tienen ya sus agendas propias con el narcotráfico, que quieren hacer país aparte y sin embargo la institucionalidad en apariencia subsiste en medio de tanto desorden. Las acciones que se notan aquí demuestran que las FARC han tenido en esa región un crecimiento cualitativo y cuantitativo. Y por ejemplo, esa que nombraba el ministro Molano ahí, la de Roberto Ramos, y otra que llaman la Miller Perdomo, son dos cuadrillas muy fuertes de las FARC. Primero, porque tienen bastante gente. Y segundo, porque toda su gente es cualificada. O sea, son bandidos que han hecho cursos de formación como pisasuaves, que llaman ellos, o sea, comandos terrestres, que tienen unas capacidades superiores al guerrillero común y corriente, que son expertos en explosivos, en acciones pequeñas de comandos, en operaciones sorpresivas, saben de inteligencia, saben de enfermería, y se han entrenado para cometer acciones contundentes. Y eso lo estaban demostrando desde esa época con las acciones simultáneas contra varias instalaciones oficiales y públicas. Y lo comprueba una vez más que alrededor de todo este enjambre de acciones hay un grupo de personas integradas a organizaciones como las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, dirigidos desde Cali por el señor Catatumbo, ahora honorable senador, y reiteradas por otros grupos que ellos mismos dicen que son las FARC y son las mismas fuerzas militares y de policía, el Estado colombiano y los medios de comunicación los que no le creen que ellos mismos están diciendo que son las FARC. Increíble. Desde luego, aquí hay una debilidad de carácter acumulada de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Andrés Pastrana y Ernesto Samper. Todos tienen la responsabilidad, no es de uno solo, pero quien dio el paso para permitirles toda esa parafernalia de acciones descomunales fue el señor Pastrana, afanado por un premio Nobel por viajar por el mundo mientras los bandidos destruían al país, y sus asesores de paz que también estaban pensando en ser presidentes y en otros logros personales y no en lo que estaba ocurriendo en Colombia. Y los ministros de defensa civiles, todos también pensando en que este es mi trampolín para el siguiente paso y no enfocados en la dirección estratégica, porque como no saben de eso, pero sin embargo la misma prensa les ayuda al cuento de que es que no necesita saber de defensa nacional para ser allá el ministro, ya que eso es un cargo político. Pues es que la política es la dirección del Estado y en este caso específico es la dirección de la defensa nacional y se sobreentiende que debe saber de eso, así como se sobreentiende que quien dirija el Ministerio de Salud debe ser un médico y quien dirige el Ministerio de Minas debe ser un ingeniero de petróleos o una persona especialista en mineralogía, no como la personaje que tenemos ahora, que cada vez que habla da vergüenza. Hay una importancia estratégica trascendental del suroccidente del país, Valle, Cauca y Nariño, que donde se logre desarticular eso del entorno nacional, pues el país se fracciona en dos, y fue lo que tanto buscó el M-19 con el señor Pizarro a la cabeza. Durante mucho tiempo lo intentaron varias veces con el Batallón América, trayendo terroristas peruanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, hasta españoles había ahí, y siempre ha estado presente ese objetivo. Por eso no se puede perder de vista por qué Cali está en el epicentro y en el foco de esa intención. Además, porque el narcotráfico es tan fuerte ya y porque el señor Cano se trasladó hacia esa región, no solamente porque lo estaban persiguiendo en el Tolima. Hay algo aquí importante, es que las FARC han hecho y han cometido muchos daños y jamás los han pagado. Porque uno dice, bueno, si ahora llegan a la JEP y les preguntan, ¿ustedes son los responsables de la destrucción de Santander de Quilichao? Dicen, sí, y Catatumbo no, yo estoy diciendo la verdad, sí, yo lo ordené, porque es que era la lucha. Un momentico, ¿y el pago de los daños qué?
el resarcimiento de las víctimas. No, es que nosotros no tenemos nada y aquí estamos. ¿Cómo que no tienen nada? Ahí apareció la semana pasada el señor Martín Sombra, contando cómo Cano enviaba los dineros para Suiza, donde está el hijo. Entonces, ¿ese dinero qué? Y Romaña se lo dijo clarito antes de morir a Timochenko. Ustedes tienen un poco de plata, de oro, de lingotes, tienen cuentas en el exterior y han coronado uno que otro negocito y no es una reina exactamente. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es el detalle? Y esos daños nunca los pagan. Y sí aparece permanentemente el Estado sancionado y pague y pague y pague los colombianos con nuestros recursos. Y ellos mismos criticando, o sea, el dinero de los colombianos tiene que ir a pagar los daños que ellos hicieron. Y por el mismo tiempo criticando que es que el gobierno no invierte en la reincorporación de los bandidos ni en el apoyo a las comunidades más necesitadas, cuando los principales causantes son ellos, primero por la destrucción y segundo porque los recursos que se recogen hay que destinarlos para pagar lo que hicieron. Pero eso no se lo dice nadie, porque es politiquería por todos lados. Aquí en esta zona sí que se ve claro el triángulo narcotráfico con el binomio secuestro, extorsión y armas, tráfico de armas. Y pervive y la prueba es que ahí tenemos que siguen las acciones criminales de las FARC en Santander de Quilichao. Y para la época, recordemos, era nexos internacionales que lo siguen teniendo, porque cuando Uribe o Duque van al exterior, allá les aparecen un poco de bandidos a gritarles, a hacer escándalo, pero cuando va Petro salen a recibirlo como si fuera un héroe nacional. Entonces, eso tiene un fondo. Son los nexos internacionales de estos grupos. El terrorismo que hacen aquí en Colombia lo hacían en esa época y contaban con esos nexos internacionales que iban a todas partes allá a decir que las FARC no eran terroristas, sino campesinos rebeldes ante un Estado injusto. Y desde luego, volvemos al punto número 1, todo es por la paz, entonces dialoguemos todo el tiempo hasta lograr la paz. Pero ¿cuál es la paz que quieren? No, que le entreguen el país a ellos y que se desaparezca todo lo que les ha hecho contrapeso, porque es que hay que hacer la paz, hay que desaparecer las fuerzas militares, hay que desaparecer la policía, hay que acabar con el estatuto o mejor, con la doctrina de la seguridad nacional y hay que meter a la cárcel a todos los que les impidieron llegar al poder a ellos. ¿Y por qué ellos no van a la cárcel? Ah, no, porque ellos estaban luchando. Es que lo que hicieron fue daños colaterales que los lamentan y qué pena, pero en cambio los otros como eran del Estado tienen que responder. Y así seguimos en ese juego dialéctico para el cual la prensa se presta muchísimo. Adelante, mi coronel González, con sus reflexiones. Mi coronel, los crímenes cometidos por el monstruo Pablo Catatumbo contra los pacíficos habitantes del rico y próspero municipio de Santander de Quilichao son delitos de lesa humanidad. Calificación que significa que son condenados por toda la humanidad y por ello judicialmente no son disculpables por ningún tribunal, sin importar que también, por otro lado, se hagan ceremonias y perdones de carácter religioso, que es otro aspecto. Pues la sociedad en su conjunto no ignora los hechos históricos y por ello son plasmados en los registros diarios de los medios de comunicación. Razón por la cual no se justifica que el informe de la verdad, presentado por el jesuita Francisco de Rux, por encargo y respaldo y financiación del Estado, haya exonerado al grupo terrorista de las FARC y sus cabecillas de tan graves crímenes. Usando el argumento de que el Estado colombiano no previno ni evitó los ataques ofensivos y delictivos de estas cuadrillas del terrorista Pablo Catatumbo, quien cometió terribles masacres. Invirtiendo el concepto de que las culpas no son de quien agrede con alevosía y crueldad, sino de quien no defiende con suficiente fuerza por su naturaleza bondadosa, humana y siguiendo las normas legales. Conceptos que son perfectamente identificables por una persona altamente ilustrada en materias tan elevadas como la filosofía y la teología, y en múltiples cátedras de categoría mundial.
además de revestido de distinciones eclesiásticas y sociales, que le otorgan el sublime deber de no tergiversar la historia donde está demostrada la culpa de tantos crímenes y genocidios, como lo es el ataque a los habitantes y la destrucción del municipio de Santander de Quilichao, por medio de pandilleros despiadados que venden su fuerza destructora y su conciencia debido a su incontenible codicia por el dinero del narcotráfico. Esto es lo que el cielo no perdona. Este es nuestro comentario para el día de hoy. Muchas gracias, mi coronel. Lo que el cielo no perdona, mi coronel, lo que el cura de Ruxey debía saber, que el cielo no perdona esas cosas. Pues una persona que nunca ejerció el sacerdocio y lleva el título de sacerdote, ¿qué se puede esperar? Bueno. Este ataque a Santander de Quilichao causa pues estupor y como lo hemos dicho durante todas estas charlas, es la indiferencia de estos altos prelados de la iglesia que se hicieron ajenos a la realidad y es lo que difundieron y han difundido durante desde la publicación de este documento. Cierto, así es. Bueno, llegamos al final, entonces los invitamos nuevamente a que nos acompañen esta noche. Tenemos una videoconferencia muy importante desde el Perú con un señor general experto, el señor general José Baella, experto en los temas de seguridad nacional de ese país y conocedor como el que más de cómo están sucediendo la preparación y las acciones criminales en las calles enmascaradas con el mote de protesta social y de la necesidad de cambio de gobierno. Y mañana continuaremos con los temas de la memoria histórica porque este trabajo continúa. Les deseamos a todos un feliz día y los dejamos con el mensaje institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. ¿Y esto qué pasó? ¿Se pegó? Se pegó el sonido. Bueno, cerramos aquí porque se pegó. Parece que hay un problema técnico con esta reproducción. No arranca y aparece el letrero que no se puede reproducir. Archivos multimedia. Bueno, muchísimas gracias a todos y les deseamos un feliz día. A todos los participantes. Muchas gracias, mi coronel. Gracias. Feliz día para todos.